Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar escuchando a Camilo Sesto con la canción Getsemaní. Para mi opinión, una de las canciones más difíciles que existen. Los que me conocen saben que yo hice mi carrera de comedia musical y esta es una canción a la que le escapé siempre. Es una canción muy difícil que tiene mucha interpretación, no solo un rango vocal alto, sino la utilización de un montón de técnicas y recursos que vamos a ver cómo las ejecuta Camilo Sesto. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor iremos segmentando y analizando de a poco. Yo quiero decir, si puedo pedir que apartes de mí este cáliz de amor, deseo su amargura ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Wow, chicos, ya sabemos la liviandad que tiene Camilo en su voz, tiene los armónicos agudos muy livianos, muy presentes, pero quiero mencionar principalmente la interpretación. Lo veo completamente metido en la canción, que es algo a lo que sinceramente le tenía miedo, justamente al ser una ópera rock de teatro musical, que es algo lo que yo he palpado mucho y he visto versiones maravillosas de esta canción, muy interpretadas, muy actuadas. Tenía miedo que sea meramente cantada, pero no, lo veo completamente comprometido, lo que me entusiasma muchísimo. Estaba cantando a una media voz, fue casi todo una mixed voice, no llegó a ser ni voz de cabeza ni voz de pecho puro, y le estaba dando una intención muy bella. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30 y que más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Bien, chicos, cómo rompió la voz en ese momento. Es una canción que requiere mucho de esta rotura, de estos de growls. La acaba de romper de una forma que da un poquitito de miedo, ¿no? Porque ese tipo de guturales pueden lastimar las cuerdas. Fue un golpe muy brusco, que sabemos que estas cosas se tienen que hacer siempre muy a conciencia, ¿no? Pero acá siguió cantando y se lo escuchó perfecto. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si he de morir. Dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me claven en su cruz? Bien, chicos, cuando hay mucho para decir.
Cuando estaba con el pecho muy estirado, escuchamos una notita un poquito presionada. Estuvo como un poquito contenida la voz, que podría haberla liberado mucho más, pero bueno, era parte también de esta interpretación y esta bronca contenida, ¿no? Todo lo que está viviendo en este momento. Y ya cuando hizo esta mixed voice, ese sonido rockero súper liberado, se escuchó impecable, muy limpio, y luego volvió a esta voz de pecho estirada y estos guturales, uno detrás del otro, que les digo, por momentos me da como miedito escuchar ese sonido porque no lo escucho tan sano y hay que tenerle mucho respeto a los guturales, pero bueno, imaginamos que él los tiene muy entrenados para hacer esto, ¿no? Es algo que hay que tener cuidado. No podemos ver esto y pasarlo por alto como que es fantástico, que es un sonido logrado y que es sano, porque no sería muy prudente de mi parte, ¿no? Acá tendríamos que poner esos cartelitos de no lo intente en casa. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte. Wow, chicos, ese pasaje que tiene a esta voz mixta es impecable. Acaba de hacer un glissando para subir esa voz mixta y se escuchó perfecto, más que limpio. Lo mismo para bajar a esos guturales y romper la voz. Es algo que claramente lo tiene muy entrenado, está muy acostumbrado a hacerlo porque lo hace muy natural. Le sale muy naturalmente y vuelvo a mencionar la interpretación, ¿no? Le vemos la cara y está completamente metido en el personaje. Ay, chicos, perdón, pero la brutalidad de la gente tirándole las flores al cuerpo, nunca lo había visto, me parece esto así. Me pareció un poquitito fuerte. Tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé. Chicos, la música y la letra. No sé cuál de las cosas es más fuerte, pero es algo que me conmueve profundamente, me encanta. Fue tu voluntad, dame el cáliz de amargura, clavado te remata, pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir.
Wow, estaba esperando que repita la frase porque faltó la repetición. Bueno, capaz que en la versión de él no. Acá en Argentina, la versión que yo he escuchado siempre es antes que cambie de opinión y vuelve a repetir la misma frase. Antes que cambie de opinión. Y ahí terminaba. Por eso me estaba faltando que concluya. Pero creo que terminó ahí, ¿verdad? Wow, chicos, qué trabajo que acaba de hacer Camilo. No solo a nivel vocal, como les digo, porque es una canción muy exigente, sino a nivel interpretativo. Lo vimos que entregó todo. Estaba chorreando agua al final de esta canción. Estaba pensando que podía ser quizá también porque estaba de traje y las luces y demás, pero bueno, veo mucha gente con traje, así que no, es el compromiso, es el actuar, ¿no? El poner el cuerpo, y me parece que hizo un trabajo excelente. Bien, me encantó escuchar esta canción con técnica no tan de teatro musical, digamos, ¿no? No fue algo súper pop, pero el lineamiento fue un poquitito menos rígido y me encantó escucharla, ver su propuesta, la verdad, el compromiso para con la canción me pareció maravilloso y eso es lo que me llevo. Así que si les gustó el video, no me resta más que pedirles que por favor me regalen un like y un comentario que a mí me ayudan muchísimo para que el canal se divulgue más. Si aún no se suscribieron, denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. También pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.